Continuando ya en esta segunda parte de la disertación que iniciamos en la etapa anterior sobre los delitos contra la corrupción en el ámbito venezolano, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2 de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta disertación la estamos realizando en mayo de 2022. Ya en la primera parte de este abordaje de la ley contra la corrupción y sus ilícitos, habíamos analizado tanto el origen de esta figura, su referencia al artículo 271 de la Constitución, la cualificación del hecho, el tipo de sujeto activo a partir de lo que establece el artículo 3, y habíamos comenzado con el delito de peculado doloso, tanto en su versión propia o impropia, a partir de lo que establece el artículo 52 de la ley contra la corrupción. El peculado culposo, artículo 53. Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de esta ley, es decir, ese concepto de funcionario público, de empleado público, que teniendo por razón de su cargo la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, entonces aquí bajo la conjunción copulativa ya no solamente se habla de bienes del patrimonio o que coyunturalmente se encuentren tenidos por algún órgano público o ente público que ese funcionario recaude, administre o custodie. Él diera ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes. Conlleva una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Con lo cual se dan cuenta que es una pena bastante exigua, pero también es importante que dentro de esa culpabilidad en delitos contra el patrimonio, pero un delito contra un patrimonio cualificado, que es el patrimonio público, se admita la posibilidad de una responsabilidad culposa. Esa responsabilidad culposa que se asume en la idea de la imprudencia, es decir, culpa haciendo, la negligencia, culpa por no hacer, o la impericia como culpa profesional, y la inobservancia de reglamento, excluye la realización de una actividad dolosa, pero la justificación de por qué se sanciona este y todos los demás delitos culposos se asume la idea del llamado incumplimiento del objetivo deber de cuidado. Y mucho más en este caso, en donde se imponen deberes de cuidado por la condición de funcionario público, en donde generalmente en una descripción de cargos. Esto es importante, porque cuando se habla de la atribución de cargo, de la responsabilidad que tendría cada quien, no solamente en una vertiente nominal, porque en Gaceta Oficial aparezca un nombramiento, se te es nombrado consultor jurídico, se te es nombrado administrador, se te es nombrado presidente de un ente público, sino a partir de lo que se describa en las llamadas descripciones de cargo, que en el ámbito del derecho administrativo configuran evidentemente un mecanismo jurídico para estructurar el supuesto de hecho de responsabilidad de alguien. Aquí se excluye completamente cualquier comunicabilidad de dolo con respecto a alguien, porque obviamente que si se encuentra en el ámbito personal, mal pudiéramos hablar de que hay un peculado culposo. Si se encuentra en el ámbito personal, obviamente estaríamos hablando de un peculado doloso, y por la cual el supuesto que establece el peculado culposo se ubica en la idea de que alguien distinto al propio funcionario se apropió de los bienes, se apropió del bien, pero por la vía de
la negligencia, impericia o imprudencia o desatención normativa. Con respecto al tema de la desatención normativa, recordemos que ni por ese ni por cualquier otro delito se hablaría de la responsabilidad objetiva en Venezuela, sino que es necesaria la demostración del atributo de culpabilidad, bien sea desechando el dolo, porque no se tuvo la intención de que otro se apropiara del bien público, o bien sea demostrándose la imprudencia o la negligencia, la ausencia de dolo, pero sí la desatención, es decir, el ámbito del incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. La objetivización del deber de cuidado ha de plasmarse a partir de una descripción de cargo o a partir de una instrucción precisa de cuáles son las funciones. Es muy raro porque generalmente se habla de los delitos culposos siempre en los delitos contra la persona, el llamado homicidio culposo, artículo 409, las lesiones culposas, artículos 420 del Código Penal. Pero aquí se está incorporando nada menos que un delito contra la propiedad cualificada de carácter culposo. ¿Y por qué yo hago la salvedad? Porque si se está escogiendo, si ya en el ámbito venezolano, a partir del propio año 2000, de diciembre de 2000, nuestro máximo tribunal está sancionando por el llamado dolo eventual, en el cual no se tuvo ex profeso la intención de causar el hecho, pero la representación es de tal dimensión que la eventualidad de su representación obra más bien a favor de establecer esa responsabilidad, porque es tan extremo, digamos, el incumplimiento del objetivo de deber de cuidado, en donde nos saldríamos de una responsabilidad culposa y lo ubicamos en el ámbito de una culpabilidad dolosa. Es decir, la representación no era tan eventual, sino que cualquier otra circunstancia conduce a afirmar que esa representación pudiera estar presente, aunque en el elemento volitivo no se dirigía una acción a cometer el delito de una forma expresamente dolosa. Es decir, los parámetros de lo que establece la famosa sentencia 490 del año 09 de la sala de casación, de la sala constitucional, a partir de la cual bueno, se ha establecido la responsabilidad a título de dolo eventual, pudiera estar presente en un delito como el peculado. Es decir, ante la duda, ¿ok?, si es real, certera, de si realmente se está actuando con dolo o se está actuando con negligencia, si hubo una perfecta representación de un resultado, bueno, obviamente que la presencia del dolo eventual estaría allí. Si tú administras o custodias, ¿cómo tú vas a creer que si tú administras o custodias determinadas cantidades de dinero, le vas a decir a alguien, cuídamelo acá mientras tanto, por decir un ejemplo bien tosco y bien rastrero del asunto, y decir que aquí simplemente es un problema de imprudencia o de negligencia? Es decir, extremos negligentes, extremos imprudentes podrían perfectamente hacer derivar de una responsabilidad culposa a una responsabilidad dolosa por la vía del dolo eventual. Si ya ese tubo de agua se abrió, si ya se aceptó en el ámbito venezolano la responsabilidad a título de dolo eventual bajo la premisa de circunstancias limítrofes entre culpa y dolo, y no es por afirmar que el dolo eventual es una mixtura entre culpa y dolo, porque eso sería un sinsentido, como lo dijo en diciembre de 2000 la Sala de Casación Penal, porque se excluyen sencillamente agua y vinagre o agua y aceite, se excluyen completamente, o se tiene un dolo porque hay una representación, o se es responsable por incumplimiento de objetivo de deber de cuidado. La presencia del dolo excluye una responsabilidad culposa. Por cierto, no es el único delito bajo ese andamiaje, porque también nos podemos encontrar en la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, el delito de legitimación culposa de capitales. El peculado de uso, artículo 54.
El funcionario público que indebidamente en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, de empresa del Estado, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, conlleva una pena de 6 meses a 4 años. Igualmente será sancionada la persona que con la anuencia del funcionario público utilice los trabajadores o bienes referidos. No se está perdiendo el bien. El bien sigue estando en el ámbito de su cuidado, de su guarda, de su ubicación en el patrimonio público. Pero se hizo un uso coyuntural. Si fuese estructural, ya nos encontraríamos en el ámbito del peculado propio. Se hizo un uso a favor propio o a favor de otro, de un bien. Generalmente, fíjense que como en el infine de la norma se habla de la utilización de personal, pero obviamente que también puedan estar aviones, aeronaves, utilización de computadoras para fines personales, utilización, en fin. El llamado peculado de uso implica evidentemente algún margen de perjuicio en la patrimonialidad de ese bien que le pertenezca al poder público. De alguna forma, aunque no se pierda la integralidad del bien, de alguna forma se ha visto afectado por ese uso, aunque sea coyunturalmente que se ha asumido del bien. Pero es que en todo caso, la filosofía o el bien jurídico que estaría siendo protegido en los delitos contra la cosa pública, pues serían dos. Uno, el patrimonio público per se. Por cierto, que ese patrimonio público también puede ser dispuesto. Es decir, no es que sea un patrimonio que se mantiene de una forma absoluta en el ámbito de su protección pública. Ahorita estamos viendo, ahorita en mayo de 2022, ya anunció el presidente de la República que un porcentaje de empresas públicas iban a ser llamadas a operaciones de capital abierto, es decir, por la vía del mercado de capitales. Creo que escuché en la nota de prensa, no sé cómo se iría terminando de implementar, de un 10% de las acciones de empresas públicas que iban a ser listadas en bolsas de valores, con lo cual la posibilidad de la disponibilidad de bienes públicos, inclusive de acciones del Estado, por la vía de esa privatización limitada pero existente, está allí. Por ejemplo, también el tema de la concesión de bienes públicos, concesión de la explotación minera, concesión de la explotación petrolera, la concesión de la transmisión del espectro radioeléctrico, también en ese ámbito. Entonces, bueno, aquí el caso, obviamente, bajo este peculado de uso, sería un uso a una finalidad, a un provecho de carácter patrimonial. Recuerdan allá en la Cuarta República el famoso ejemplo de la llamada colitas de PDVSA. Ahorita de 23 años para acá quizás se ha incrementado mucho más el asunto, pero llamado las colitas de PDVSA, en la cual un determinado ministro o presidente, bueno, casualmente los aviones de PDVSA salían en épocas de vacaciones para qué sé yo, para Margarita, para Miami, para Aruba, en fin. Ejemplos que ya quedan en el pasado y que evidentemente han trascendido en lo que se verifica en las últimas realidades. El delito de malversación genérica, descrito en el artículo 56. Se objetiviza en el funcionario público que ilegalmente diera a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aún en beneficio público, con una prisión de 3 meses a 3 años. Es decir, el tema de la ley de presupuesto ha de estar vinculado al propio supuesto de hecho del delito de malversación, dar a una finalidad distinta una partida
que estaba ya concebida en ley de presupuesto o en las leyes de administración pública, ¿verdad? Por pequeñas que ya sean, a grandes que ya sean, aprobadas por la Asamblea Nacional. La ley de presupuesto, una ley que tiene que ser aprobada, vinculado al concepto también de crédito público. Entonces, dar una finalidad distinta. Bueno, obviamente aquí se está irrespetando el patrimonio público, pero se está irrespetando también la seguridad pública en el destino de haberes a una finalidad de Estado. Fíjense que la norma inclusive establece en su parte final que aun cuando el destino de los fondos o rentas sea destinada aún en beneficio público, no se exonera de responsabilidad. Eso lo establece el 56, pero la llamada malversación agravada del artículo 57 de la propia ley contra la corrupción, que aumenta la responsabilidad de 6 meses a 4 años y que obviamente, como todos estos delitos, nos vamos a encontrar con un término medio que por vía del orden público, de la dosimetría, sería el que en principio debería ser aplicado. ¿Cómo se agrava esa malversación? El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada causare daño o entorpeciere algún servicio público. En el caso del artículo 56 no se está causando un daño, pero por delito, digamos, en donde se protege la seguridad en el destino de haberes públicos, se está estableciendo, se conlleva esa responsabilidad, porque como yo intentaba decir, dos serían los bienes jurídicos que estarían siendo protegidos en los delitos contra la corrupción. Uno, el patrimonio público, y otro, la llamada lealtad funcionarial. Es decir, estos delitos son pluriofensivos, no son de carácter uniofensivos. Al ser pluriofensivos, por ejemplo, no serían susceptibles de acuerdo reparatorio a la usanza de lo que establece el artículo 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal, no por el problema de la indisponibilidad del bien, de la posibilidad de que sean disponibles, porque de nuevo, repito, los bienes públicos pudieran ser perfectamente privatizados o darse en arrendamiento o en concesión. Por cierto, la privatización pudiera ser total, no solamente del 10% de ese capital, como ahora se pretende hacer. Estoy hablando en mayo de 2022. Entonces, sino que son delitos pluriofensivos. Lealtad funcionarial. La lealtad funcionarial es un bien jurídico que no puede ser disponible, que no es transable per se. Entonces, obviamente, dado este carácter, son delitos que son poco susceptibles a ser objetos de acuerdo reparatorio. Claro, decía yo que no todos los delitos contra la cosa pública están presentes en la ley contra la corrupción, que podían estar leyes tales como la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, o inclusive en una expectativa de derecho, no se ha consolidado todavía el derecho de propiedad, como es la expectativa de derecho tributario, el Código Orgánico Tributario, por ejemplo, frente a determinados delitos tributarios en donde le corresponde el derecho a la recaudación a la administración pública, la recaudación de tributos, y esto es una especie de expectativa de derecho. Entonces, bueno, el generarse, el enterarse los tributos e ingresarlos como una expectativa de derecho. Entonces, algunos de estos delitos establecidos en la ley, en el Código Orgánico Tributario, por referencia expresa del propio ilícito, sí permite la posibilidad de acuerdos reparatorios, más no estos delitos establecidos en la ley contra la corrupción. Entonces, en la malversación agravada del artículo 77, eso de haber dado un destino distinto a una finalidad presupuestada conlleva a un perjuicio
de algún servicio público o un daño inherente o un daño frente a la colectividad. Evasión de procedimientos licitatorios, artículo 58 de la Ley contra la Corrupción. El funcionario público, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establezca la ley para efectuar determinada contratación o alegar ilegalmente razones de emergencia, conlleva una pena de 6 meses a 3 años y conlleva un segundo supuesto. Igualmente serán sancionados los funcionarios que otorgaren las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones. Entonces, se ve que acá es un delito como en doble responsabilidad. Uno, la que le es exigido a ese funcionario público que debe velar porque se den los procedimientos de licitación, ¿ok? Y no por la vía de la asignación directa. Y este tema de la asignación directa se pueden encontrar por muchas formas de legitimarlo a partir de las propias leyes de administración pública, pero también a partir de reglamentos internos de los propios entes en las cuales se establezcan las formas de asignación pública, evitando el procedimiento licitatorio. Es decir, de alguna forma no sería un delito contra el legislador, no sería contra quien haya establecido ese presupuesto, sino obviamente de aquel funcionario público que, apartándose de la reglamentación de asignación o de licitaciones, haya conferido una contratación evadiendo el procedimiento licitatorio. Nótese que hay como una suerte de doble responsabilidad. Uno, frente a el rango del ente público que tenga la capacidad autorizatoria. Hay autorizaciones hasta determinados montos que se ubican por vía de gaceta oficial o por vía de reglamentos internos. Por ejemplo, si se tratara de empresas de Estado, nos encontramos con autorizaciones que se ubican en el ámbito inclusive de la propia asamblea de accionistas, y hay otras que se ubican en el ámbito de la junta de directores, ¿ok? Y hay otras que se ubican en el ámbito de la gerencia, o hay otras inferiores que se ubican en el ámbito de los llamados departamentos de compra. Entonces, se cualifica la responsabilidad en función de la propia atribución a nivel objetiva del monto que está establecido en el ámbito interno, en la evasión del llamado procedimiento licitatorio. Nótese que, a diferencia de las anteriores normas que hemos hablado, no se habla de un perjuicio. Se habla de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación para efectuar determinada contratación, a pesar de que esa contratación quizás hubiese sido mucho más provechosa. Fíjense que no habla de la norma de contratación que haya sido en beneficio del ente público. Lo que se está sancionando es la evasión, el no seguimiento de las pautas de ley, en la evasión del procedimiento licitatorio. La llamada malversación específica del artículo 59. El funcionario público que, excediéndose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedentes reclamaciones contra la República o contra alguna de las entidades o instituciones indicadas en el artículo 4 de la Ley contra la Corrupción, excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario, a fin de evitar la paralización de un servicio, obtuviera la autorización del gasto por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorización a las comisiones permanentes de Finanzas y de Contraloría, o en su defecto a la comisión delegada de la Asamblea Nacional. No hay ni un punto en esa norma tan larga, en esa norma con un supuesto de hecho tan extenso. Nótese dos importantes condiciones objetivas de punibilidad que se hallan presentes en el delito de malversación específica del artículo 59. Uno, para que pudiera ser responsable el que destina
a una finalidad distinta, tendría que ser demandada la República por un ente extraño, foráneo, un extraneus. Tiene que haber sido simplemente demandada. Fíjense que se habla de que no exista, ¿verdad?, en este momento una decisión de esa demanda. Basta con que exista la simple demanda. Efectúe gastos o contraiga deuda o compromiso de cualquier naturaleza que haga procedente reclamaciones contra la República, que hagan procedente alguna especie de legitimidad activa, una especie de legitimatio ad processum contra la República. No habla que defina en cosas juzgadas, sino que se procedió a realizarse la demanda. Pero además nos encontramos con una excusa absolutoria. Pocas excusas absolutorias se encuentran en el ámbito, por ejemplo, de los delitos patrimoniales. Aquella que está allí en el 481 del Código Penal, en donde no se permite delitos contra la propiedad entre familiares que habiten bajo el mismo techo. Aquí hay uno, ¿verdad?, en esta malversación específica, que es cuando ex post se obtuviera la autorización del gasto a una finalidad distinta del presidente de la República en Consejo de Ministros. Ahora bien, se dice que ese gasto es a los fines de evitar la paralización de un servicio. Es como una especie de evitar una calamidad pública, la afectación del servicio. Entonces, cada uno de estos extremos ubicables en el ámbito de la responsabilidad, y esta autorización del presidente de la República, si lo queremos acuñar en una categoría de la dogmática jurídico-penal, pues sería una excusa absolutoria. Mal podría ser concebida como una circunstancia de atipicidad o como una circunstancia de exclusión de la culpabilidad, sino como una excusa absolutoria. Pasemos a otro ilícito. La concusión, leí bien, concusión, artículo 60. El funcionario público que abusando de sus funciones constriña o induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida. La iniciativa surgió del propio funcionario público, de adentro hacia afuera. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la famosa distinción entre la estafa y la apropiación indebida calificada, decíamos que en el caso de la estafa había una inducción a engaño. Entonces, de afuera hacia la propia víctima era inducido a un engaño que conllevaba un perjuicio patrimonial. Y en cambio, en la apropiación indebida, decíamos que había una deducción, porque era la propia víctima quien se buscaba a su propio victimario. Ese es quien debía administrarle su bien y reintegrárselo y que terminaba disponiendo del mismo. Aquí en el caso de la concusión, el constreñir surge del propio funcionario público. Nótese que en la norma se habla de constreñir o inducir. Inducir, una suerte de estafa que se le asume a alguien externo. Y el constreñir, una especie de violencia psicológica a alguien para que dé o prometa para sí mismo una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida. Fíjense que no se habla para la realización de un acto en concreto, sino que se le dé a ese funcionario en atención de su cargo. ¿Ok? Prisión de 2 a 6 años y una multa del 50% del valor de la cosa dada o prometida. Esa concusión se diferencia de la corrupción. Y las hay de muchos tipos en la ley contra la corrupción. Bueno, así será de importante el delito que hasta cualifica el nombre general de la ley. Ley contra la corrupción. Corrupción impropia, artículo 61. El funcionario público que por algún acto de sus funciones
reciba para sí mismo o para otro retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepta. Entonces, igualmente será castigado quien diere o prometiera el dinero, retribuciones u otra utilidad. Aquí en este caso, de donde surge la iniciativa es ese otro que promete el dinero, retribución u otra utilidad. Nótese que basta con que simplemente se prometa, ¿ok? En el caso del artículo 61 de la Ley contra la Corrupción. El carácter de corrupción impropia no se habla, se ubica en la idea de que se tratare a partir de algún acto de sus funciones en concreto, en específico, algo que tiene que hacer el propio funcionario para sí mismo, de lo que él deba hacer específicamente, y se hace recibir un dinero por algo que necesariamente, que en ley, él tiene que hacer. Fíjense que se habla de la misma responsabilidad aún quien no fuese quien no fuese funcionario público. En cambio, en la corrupción propia, artículo 62, nótese que se aumenta la pena de 3 a 7 años. El funcionario público que por retardar o omitir algún acto de sus funciones o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ella imponga, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona para sí o para otro. En el caso de la corrupción impropia, se está haciendo prometer o lo estaría recibiendo por lo que necesariamente debe hacerlo. En el caso de la corrupción propia, es para que haga algo distinto a lo que el deber del cargo le exige, decida contrario a lo que establezca un parámetro, dicta un acto administrativo distinto al que debería realizar. Entonces, esos deberes que se plasman a partir de atribuciones funcionariales, se conlleva una pena que aumenta la de la corrupción impropia con una pena de 3 a 7 años. El 62 establece variadas formas de agravantes de la corrupción. Fíjense, este artículo 62 inclusive incluye la llamada corrupción administrativa, así la llamada corrupción judicial, en la cual se cualifica determinado funcionario. La prisión será de 4 a 8 años, inclusive superior al de la corrupción propia, y la multa de hasta el 60% de la conducta se ha tenido por efecto: 1. Conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga en contratos relacionados con la administración a la que pertenezca el funcionario. Entonces, otorgar cargos, otorgar pensiones u honores o contratar recibiendo una determinada cantidad por parte del funcionario que tiene la posibilidad de autorizar, de aprobar tales contrataciones o tales designaciones. Favorecer en causar algún perjuicio, numeral segundo del artículo 62, a alguna de las partes en procedimiento administrativo o juicio penal, civil o de cualquier otra naturaleza, que es la que hablaríamos la corrupción judicial. Ese numeral segundo establece la llamada corrupción judicial, pero nótese que se habla de procedimientos administrativos o juicio penal o de cualquier naturaleza. Si el responsable de la conducta fuera un juez y de ello resultara una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad que exceda de 6 meses, la pena de prisión será de 5 a 10 años, con lo cual se incrementa a la pena de 4 a 8 años que se ubique en el ámbito de la llamada corrupción judicial. Soy de los que cree que ese numeral segundo también es atribuible al fiscal del Ministerio Público en el procedimiento penal, que favorezca o cause algún perjuicio a alguna de las partes, en este caso la víctima, en no imputar o solicitar un sobreseimiento si fuese habiendo recibido una determinada cantidad de dinero, porque el ámbito de la corrupción judicial se expresa no solamente en la sentencia condenatoria, sino a partir de muchas decisiones que haya dictado el juez a lo largo del proceso.
dictado de medidas cautelares, por ejemplo, archivos judiciales o cualquier otra circunstancia contrario al deber, contrario a lo que debe decidir el juez conforme al derecho, en la cual obviamente un juez que vaya a decidir esa causa tendría que hacerse valer de peritos en el ámbito procesal, abogados dentro del ámbito procesal, para que determinen si realmente ese criterio era un criterio que no estaba dado en función de la misma realidad de los hechos o en función de la misma prueba. Inducción a la corrupción. Artículo 62. Con respecto a las penas establecidas en el artículo 62, las mismas son aplicables a los funcionarios, serán aplicables a aquellas personas interpuestas de las que se hubiese valido el funcionario público para recibir o hacerse prometer el dinero u otra utilidad, y la persona a la que le dieron prometer el dinero u otra utilidad. Es decir, la ley no limita este delito a funcionarios públicos, sino a personas. En todo caso, aquí la inducción está proveniendo de alguien distinto a el propio funcionario. Y ustedes dirán, ¿y en qué se diferencia la concusión? Que la iniciativa en la concusión la está asumiendo el propio funcionario y está induciendo a alguien para que reciba o hacerse prometer el dinero. Si de alguna forma estaría como una especie de determinador a la corrupción por vía del extraneus. De alguna forma, está induciendo a otro para que le ofrezca un dinero a un funcionario público que lo estaría aceptando. Basta con la aceptación de la simple promesa para que se verifique el delito de inducción a la corrupción. Es decir, para que se perfeccione este delito de inducción a la corrupción de forma efectiva, la persona que le promete el dinero ha logrado la aceptación siquiera de la promesa por parte del funcionario público para que se realice la corrupción. La llamada inducción a la corrupción sin conseguir su objeto. Cualquiera que sin conseguir su objeto se empeñe en persuadir o inducir a cualquier funcionario público a que cometa alguno de los delitos previstos en los artículos 61 y 62, es decir, la corrupción y la inducción, será castigado cuando la inducción sea con el objeto de que el funcionario incurra en el delito previsto en el artículo 61 con prisión de 6 meses. No ha sido efectiva la aceptación de la promesa por parte del funcionario. No ha sido efectiva el ofrecimiento por parte del oferente, pero sí se realizó de forma efectiva la inducción. Es decir, el que le manifiesta a un segundo que le ofrezca o le prometa un dinero al funcionario público. Esa concreción hace responsable a ese determinador que obviamente es responsable bajo el delito de inducción a la corrupción. Bueno, muchos otros ilícitos se me quedan en el tintero. Estos son los de mayor significación al ámbito de evaluación de mis alumnos y lo que quería exponer en sus características generales al público en general. Gracias.